Y con esto cerramos el bloque de presentaciones e iniciamos el espacio de preguntas y debate para ambas ponencias, que a veces es la parte más interesante de esto, porque es donde tenemos la posibilidad de rebotar ideas, compartir y quizá generar ideas nuevas que nos van a formar a todos y retroalimentar y enriquecer nuestros propios proyectos y también el de los ponentes. Así que, Anaí, no sé si quieres abrir preguntando, o tú con alguna pregunta, preguntando al público si tienen alguna. Primero, quizás, si alguien del público quiere preguntar algo, ahora es bienvenido. Y ya tenemos una pregunta de Sensontle Amapola, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer escuchar a los ponentes. No sé si es una pregunta, tengo más como un comentario acerca de el inicio de la ponencia de Yepes. Y primero que nada, muchas gracias porque tenía un chingo de años que no me acordaba de Arguedas. Y realmente es excepcional. Uno de mis autores más, digamos, predilectos de latinoamericanos y brillante. Y me acordé mucho de Jaguar Fiesta. Y me imagino que quizás es una novela que conoces. Y me acordé también nunca había leído así, nunca había leído de esa manera como de la apropiación. Hay una escena en particular al final de la novela en la que se retoma la construcción de la carretera. Entonces, digamos que las comunidades terminan de construir la carretera, que en Jaguar Fiesta podría ser un símbolo de la modernización, pero pues los gamonales y los criollos no logran, o sea, no, digamos, inician el proceso de carretera, pero no logran hacerlo porque pues el cerro los desborda, no conocen el territorio. Pero entonces las comunidades, digamos, se apropian de la misma fuerza modernizadora y terminan de alguna manera desde adentro llevándola a otro lado, ¿no? Y entonces concluyen el proceso de alguna manera simbólicamente de modernización, pero entonces ya no la modernización de afuera, sino desde adentro, ¿no? Entonces como si los corrieran, ¿no? Como si se apropiaran y dijeran, no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con el barco, pero lo vamos a dirigir hacia donde nosotros queramos, ¿no? Me parece muy, me recordó esa situación. Y también me acuerdo de El zorro arriba, el zorro abajo, que de alguna manera similar, también ya en las fábricas, ya en el puerto, ¿no? Son las comunidades quienes son capaces de llevar a cabo operan la fábrica de pescado, ¿no? Y entonces manejan la máquina y le mueven, y es como casi como un baile, una danza también y un canto, toda la manera en la que entre todos logran pues continuar, echar a andar y ¿cómo se diría? Dirigir de alguna manera, no sé, pero entonces me gustó mucho esa lectura. No me acordaba del sueño del Pongo, pero entonces vi ahí un poco ese trazo, ¿no? De Arguedas, y también lo pienso en general con su uso del quechua, ¿no? Con la manera en la que también está ahí entre dos mundos, ¿no? Como entre afuera y adentro, y entra y sale, y entonces también de alguna manera hay una subversión del castellano desde el quechua. Entonces, nada, eso más, no sé, con un comentario, ¿no? De lo que disparó ahí esa parte, y pues muchas gracias. Gracias a ti. Estoy de acuerdo en todo lo que dices, ¿no? Yo elegí El sueño del Pongo simplemente por tener un texto manejable, ¿no? Comentar algo, pues breve, ¿no? Pero como tú has dicho, ¿no? En la obra de Arguedas está en todas partes. Y también, para decirlo rápido, ¿no? La apropiación nos sirve para releer la obra de todas estas autoras, autores, de otra manera, ¿no? O sea, creo que eso es lo valioso, digamos, de
de la popularización del conceptualismo angloamericano en el siglo XXI, que nos pide, nos obliga, nos invita a releer la literatura en español, en el continente y en España, de otra manera. Entonces, esa visión extranjera, entre comillas, que la literatura siempre es extranjera, ¿no? Pero esa visión angloamericana nos alimenta, nos hace hacernos otras preguntas, ¿no? Y eso me parece valioso, ¿no? Que entre culturas, entre literaturas en diferentes idiomas, nos alteremos. Y sí, o sea, yo, no sé, siempre he apreciado a Arguedas, obviamente, pues también como tú lo descubrí en la juventud, como muchos, ¿no? Lo hemos descubierto en la juventud. Pero sí, conforme han pasado mis décadas, cada vez lo aprecio más, ¿no? Cada vez lo aprecio más, cada vez me parece más interesante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o... Anaís, tú dijiste que tenías muchas, ¿eh? A ver, la tengo que ir reflexionando y formulando porque en realidad quiero compactar varias en una. Bueno, primero efectivamente para Heriberto. En todo caso, cuando de cierta forma estas figuras que has proporcionado son figuras de mediadores, ¿no? De mediums. ¿Y esta mediación la analizarías como una alienación o como, al contrario, efectivamente, como dijiste, es algo es de cierta forma una manera de salir, ¿no? De esta visión, podríamos decir, postconstructivista. No sé si me explico. Entonces, lo verías, ¿cuál sería el próximo punto en este avance? Sí, tienes mucha razón, o sea, son mediadores, mediums, creo que escuché que decías, ¿no? O sea, en todos los juegos de ese concepto, ¿no? Medium, en el sentido espiritista de Allan Kardec, etcétera, y medium también como pues un mediador cultural simplemente, y medium como un medio, ¿no? O sea, porque también, digamos, Arguedas comenzó siendo una publicación bilingüe pequeña en 65, se volvió parte en el 69 de una compilación. Entonces, o sea, digamos, es la circulación del relato del Pongo, para quedarnos con esa, es siempre una materialidad, ¿no? Eso me interesa mucho a mí como estudioso de la literatura. Siempre todos esos textos van dentro de un soporte material, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, también, por ejemplo, en el caso de a Arguedas, un indígena le contó la historia, pero no es el original, la narración del indígena, es una reelaboración. O sea, las tradiciones son remakes, ¿no? O sea, entonces esa historia se la contaron y él la contó de otra manera. Y quien se la contó la contó de otra manera. Entonces, yo a lo que voy es que también me interesa mucho como romper con este esquema polarizante entre colonizados, colonizadores, entre sur, norte, los buenos, los malos, sino entender, estamos con materiales en un momento se cristalizan en un medio, en un texto, pero tienen una historia serial, son series, y la serie va a continuar. O sea, Arguedas, mostré algunas imágenes de la adaptación a ilustración, ¿no? O sea, lo tomé de internet. Entonces, es otro Arguedas, es otro Pongo. Entonces, Arguedas es una estación de esa historia, no el destino de esa historia. Y así me interesa mucho, digamos, ¿qué sería lo siguiente? Pues continuar viendo estas series, ¿no? Cómo siguen transformando todas estas... Problema con el micrófono. A ver. Eso, no, dime. No, nada más será el micrófono. Sí, y en mi caso, muy, muy brevemente también, yo, digamos, en otros estudios que he hecho, porque este tema me gusta mucho, he pensado esto con Ulises Carrión. O sea, cómo Ulises Carrión practicaba la apropiación. En los mismos años, está practicando la apropiación 72, 73 y posteriormente, ¿no? Entonces,
es como en un ámbito muy amplio está ocurriendo esto, también en el caso de Jerome Rothenberg, etcétera. Entonces está ocurriendo esto. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa más allá del esquema que Jameson, Frederick Jameson, nos quiso hacer creer, ¿no? Que toda apropiación es una pérdida de sentido, es un tránsito hacia el capitalismo, no sé, un poco pues su desánimo, la verdad, blanco norteamericano, donde él cree que todos los metarrelatos han acabado, ¿no? Pero pues el Islam y la decolonización, etcétera, son metarrelatos y continúan, ¿no? Entonces, como romper con la interpretación posmodernista de la apropiación. Eso me ha interesado mucho y creo que para mí también eso continúa como escritor, como estudioso, como investigador, continúa seguir entendiendo los materiales donde ocurre apropiación más allá de los esquemas teoréticos, pues ya que en las universidades imperaron y siguen imperando, desgraciadamente. Y yo creo que es muy importante romper con el esquema de Goldsmith, Warhol, Duchamp. Ya no entenderla, o sea, es muy útil, es históricamente interesantísimo, pero no es la apropiación, es una forma de entenderla y están ocurriendo pues otras cosas, ¿no? En otras literaturas, en otras culturas, en otras épocas, ¿no? No, y lo que subrayaste de manera muy interesante es que además ese proceso de transmisión puede ser plurilingüístico, como con el quechua en el caso de Arguedas, o la lengua mazalteca, perdón, Sí. con María Sabina. Es decir, que son transiciones y, como lo subrayabas, tampoco lo podemos efectivamente analizar con las gafas de lo decolonial, de la poscolonización, etcétera. Es algo mucho más complejo y que es mucho más, digamos, movedizo que simplemente efectivamente valores de los europeos llegaron, impusieron su cultura, etcétera. Es algo mucho más movedizo porque mezcla efectivamente diferentes elementos culturales. Me salté un párrafo de lo de María Sabina, ahorita que te escuché decir esto, me lo salté, ¿no? Así en el momento donde decía la palabra libro, que ella dice cuando libro de lenguaje, ella, o sea, hablaba a Álvaro Estrada en mazateco, ¿no? Pero la palabra libro la decía María Sabina en español. Entonces es interesante, o sea, ella para su libro ancestral lo tiene que nombrar en español, ¿no? Entonces usaba la palabra libro, no una palabra basalteca. Okay. No, libro. Entonces, hay ahí, o sea, ya vemos la interculturalidad ya en Sabina. O sea, Sabina no podemos verla, mazateca, no. Es que tiene una religión tradicional mazateca y católica mezcladas. Tienen mezclas de brujerías, o sea, de varias brujerías de varias culturas, de varias magias, por decirlo así. Entonces no hay como que una cosa así original, ¿no? Su propia forma de chamanismo es una transcreación del chamanismo mazateco. Era lo que localmente le reclamaban, decir, tú estás modificando, relaborando nuestro ritual. Entonces, ella era una innovadora. Ella era una chamana que estaba introduciendo nuevas prácticas y en un momento de su vida se arrepintió o retóricamente se arrepintió. Quizá no sabemos si es verdadero, puede ser parte de una puesta en escena, algo performativo, pero a mí me gusta subrayar esto con el caso de María Sabina, ¿no? No verla como un sujeto así primitivo, ancestral, originario, ¿no? No, es una productora cultural de su tiempo, es una poeta de la contracultura y se nota increíblemente ese aspecto contracultural de María Sabina, desde una ubicación concreta, una lengua, pero es claramente una poeta global, para decirlo con un término más contemporáneo, y era muy, muy consciente, porque ella misma hasta se enumera como parte de un repertorio mundial. O sea, ella estaba muy consciente de la cultura global a través de sus visitas, a través de los medios, etcétera, porque tenía acceso a periódicos, etcétera, a lo que estaba sucediendo. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Para no tener esquemas nosotros, pues ahora sí que muy colonizadores, en que imaginamos a los otros como primitivos siempre, ¿no? Y por eso también me interesó mostrarla como contemporánea y ellos, Neruda, etcétera, como contemporáneos de María Sabina. ¿Miguel? Sí, bueno, yo quería abonar y preguntar también un poquito.
Sobre todo porque creo que quizá lo que sucedió con María Sabina, precisamente en la época que mencionas, ¿no? O sea, estamos hablando de los 60, principios de los 70, y donde también desde el occidente o desde Estados Unidos estaba surgiendo la teoría psicodélica, ¿no? Entonces, como que de cierta manera, a mí lo que me pareció muy interesante es el cómo hablas tú de la reapropiación como una desactivación, que es como la lógica del capitalismo. Y eso creo que ya lo has mencionado en otros trabajos. O sea, y empezando por el propio Che, ¿no? Que se transforma en un producto de consumo, o Frida Kahlo y Diego Rivera en los billetes de 500 pesos, o el museo de Frida Kahlo, o los artículos que salen de pronto de cuántos millones genera el mercado de Frida Kahlo, ¿no? Entonces, como que me gustó mucho que lo que hablas tú es una alternativa a la reapropiación, que no significa seguir la lógica del capitalismo, sino como que hacer un contacto con una lógica incluso ni siquiera tiene que ser capitalista, sino puede ser premoderna, ¿no? O sea, ni siquiera es del capitalismo, sino creo que también es de la modernidad, ¿no? Del progreso. Tú lo mencionaste mucho de cómo Marx le gustaba del capitalismo que avanzaba, porque era la lógica del progreso y la modernidad en el siglo XIX, cuando las lógicas premodernas pues valoraban mucho la tradición, la ancestralidad y una conexión con el pasado, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta para ti es, ¿cómo conectarías esto que dices que fue un descubrimiento durante el análisis, esto que estás haciendo? ¿Cómo lo conectarías con lo que ya has dicho o dijiste en Mexiconceptual? Que viene una cuestión de desactivación de las vanguardias o de las innovaciones y pasa por un filtro eurocéntrico y nos llegan reempaquetadas a Latinoamérica y es cuando son aceptadas, cuando los creadores originales fueron marginados y quedaron como que en una nota al pie, ¿no? De la historia oficial. Sí, sí, sí. Es que yo creo que a mí me ha gustado analizar la apropiación como parte de un sistema, de un no ciclo, porque ciclo estaría cerrado, ¿no? Como apropiación, desapropiación, reapropiación. Digamos, algo se apropia de algo otro y luego ese producto que sale de esa apropiación se le desapropia, digamos, ¿no? Yo lo he vivido mucho en el caso de la literatura en Tijuana, ¿no? O sea, han ocurrido cosas en la literatura en Tijuana, mucho a través de la apropiación que hemos practicado, y luego la academia o ciertas escrituras se apropian de lo hecho por Tijuana, lo borran, porque Tijuana también tiene un componente subversivo, la literatura de Tijuana, entonces lo borran, se lo apropian, o sea, nos desapropian. O sea, pareciera que no existiéramos, o etcétera, ¿no? Y entonces respondemos reapropiándonos, recuperando memorias. Por ejemplo, en mi caso, decir, Rafa Saavedra practicaba la apropiación desde los 90. O sea, cuando se le ha borrado a Rafa Saavedra, digamos. Entonces, así me gusta entender estas dinámicas, apropiación, desapropiación, reapropiación, pero el ciclo continúa, ¿no? Porque hay poderes. Y en este caso también muchas veces como lo he estudiado en la narcoliteratura, ¿no? Cómo la narcoliteratura es desapropiada, ¿no? Es una literatura de puros violentos y es capitalismo, se prostituye la literatura. Entonces se le quiere desapropiar a un territorio de la literatura que ha creado y tacharle, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo se reapropia? ¿Cómo no pierde poder para que otras generaciones continúen en estos territorios? Porque si desapropian una generación, le quitan, desempoderan a las nuevas agentes y agentes en ese territorio. Entonces es una lucha política. Ahora, en el caso de México Conceptual es cómo la historia del conceptualismo mexicano fue contado, es un poemario que hice para mostrar cómo había sido contado la historia del conceptualismo, sobre todo en arte contemporáneo, a través del esquema norteamericano. Entonces,
hacer una historia del conceptualismo, es una historia del arte del conceptualismo, es una historia del arte conceptual en México y la literatura, pero hecha a través de poesía. Porque también creo que así toma un poder que no tiene, digamos, si yo lo hago un artículo académico, donde hablo para mis colegas académicos. Pero como poesía aumenta el diálogo, se densifica. Incluso el artefacto, como lo que nos decía Armando, ¿no? O sea, de un libro se hace una película. Ahora, hay algo que me gusta a mí cuando, digamos, de una historia se hace un poemario. De una investigación académica mía se hace un poemario. ¿Qué me gusta? Que convierto en algo más ligero, más portátil, más rápido, más memorizable, más popular a través de un poemario que, digamos, de un estudio académico. Entonces también, digamos, esa reelaboración muchas veces tiene que ver con cómo haces algo más popular, entre comillas, cómo haces algo más accesible. Y algunas veces, como Armando nos mostró muy efectivamente, hay muchas pérdidas. Pero también quisiera yo señalar, también ocurren ganancias, por decirlo de una manera. O sea, nuevas posibilidades. Y creo que la popularidad es importante aquí. Entonces, este es el ciclo, ¿no? Como apropiación, desapropiación y reapropiación. Y yo siento que incluso como academia muchas veces olvidamos estudiar. A ver, vamos a estudiar cómo se desapropia a comunidades, porque es un tema muy, muy peligroso. Porque, o sea, es más fácil tener un objeto de estudio, la apropiación. Y está menos politizado. Si tomamos como objeto de estudio la desapropiación o la reapropiación, vamos a participar de luchas. Vamos a participar de luchas. Y quienes practican la desapropiación siempre son los grupos poderosos. O sea, los grupos poderosos despojan a los menos poderosos. Sí. Entonces, nosotros al estudiar eso, pues nos vamos a enfrentar con los grupos poderosos, porque básicamente vamos a mostrar, vamos a denunciar, vamos a delatar sus estrategias. Y entonces a mí me ha gustado eso como académico. Y de hecho yo me convertí en académico para eso, para intervenir en un grupo, una élite más poderosa y desestabilizarla. Entonces eso me interesa, moverme de campos, porque la literatura actualmente de eso se trata, o sea, de apropiación, pero no como técnica, ¿no? Sino como apropiación en el sentido así de despojo, ¿no? De capitalismo. O sea, la apropiación como desapropiación, muchas veces. Y entonces la reapropiación. Y lo que esos poetas, para ya terminar esta intervención, lo que esos poetas yo creo que hacen es, más que apropiación, para decirlo ya en esta conversación, es una reapropiación. O sea, se reapropian de cosas, Neruda, etcétera, el Che Guevara, como respuesta a la apropiación capitalista de todo eso. Entonces, no quise meter esa discusión aquí porque dije, no, ya. Pero en otros textos lo he explicado, lo he explorado, ¿no? Esta apropiación, desapropiación, reapropiación. Hay una pregunta del doctor Linares. Nomás quería cerrar mi intervención, mencionando un poquito del tema de Armando, porque también asociándolo un poquito al tuyo, porque viene una traducción, adaptación de un libro al cine, y el cine es un medio más masivo que la literatura, y por lo tanto tiene más restricciones en lo que puede hacer o decir. Entonces normalmente, o bueno, en la lógica de Hollywood, vamos a encontrar que se sanitiza o se hacen versiones descafeinadas, ¿no? De las versiones. También lo mencionaba el doctor Raúl Linares un poquito en su presentación sobre el cuento de la criada, y sus diferentes adaptaciones y todo el proceso que ha seguido de lecturas y relecturas. Pero solo para preguntarle a Armando de qué opina de eso, o sea, porque fue uno de los temas centrales, ¿no? El código Hays, el qué se puede mostrar, qué no se puede mostrar en el cine versus la literatura, ¿no? Pues maldito sea el café descafeinado y el café soluble. No, básicamente me surge a mí, creo que hay visiones de diferentes contextos históricos, ¿no? Ver la película desde nuestro contexto, lo vemos o lo analizamos, inclusive hablando a los estudiantes de repente que
que ponemos por ahí películas, lo abordamos como una cuestión histórica, ¿no? O sea, lo ven y dicen, es que ese plano, pues, no debería de ser así, porque, pues, hay mejores formas de representar esa emoción a partir de planos, a partir de color, a partir de fotografía, iluminación, sonido, etcétera. Pero lo estamos entendiendo desde un contexto histórico específico, ¿no? Y esa visión de entender la obra desde su contexto histórico plantea de entrada una forma de análisis, pero también plantea una cuestión crítica, ¿no? Dentro de nosotros, al menos me plantea a mí eso, ¿no? El ver este tipo de obras audiovisuales deben de ser obras confrontativas, ¿no? Hacia nuestro contexto histórico. Me refiero a que no abordé tanto, sinceramente es algo que quiero todavía ahondar mucho en la obra, pero la cuestión de la concepción de la feminidad dentro de la historia que plantea Capote y en contraparte con la obra audiovisual, pues son contrastes muy marcados, ¿no? O sea, son ideas totalmente contrastadas una con otra y particularmente se resignifica la historia totalmente a partir de ese hecho, ¿no? De cómo Truman plantea de una manera pues muy libre a un personaje o lo construye o lo concibe de una manera muy libre con esta libertad que no es común de la época, que es censurable en su época. No estoy hablando solamente de la parte visual, hablo desde la parte escrita también de la novela. Pero se le permite, porque en la novela pues todo queda en este imaginario, ¿no? Que todos nos imaginamos cómo se da. Yo decía, la novela y la obra audiovisual tiene una diferencia de 3, 4 años entre su construcción y cómo se plantea la obra audiovisual. No es mucho, realmente estamos hablando de la misma época, pero son dos construcciones totalmente distintas, ¿no? Y culturalmente eso creo que si lo llevamos a la época, podemos ver que el cine hoy pues se permite ciertas cuestiones o es más libre en ciertos aspectos, pero sigue existiendo una censura, ¿no? Eh, en, en contraste, en algunos 10, 15 años vamos a mirar hacia atrás y vamos a vernos en este momento histórico en el que estamos y vamos a mirar que hay una censura, que hay una línea temática, que hay una línea específica en cómo construimos las historias, ¿no? Y eso creo que es muy importante que lo entendamos. Y algo de lo que yo rescato muchísimo y particularmente por lo que me llama tanto la atención estas transitar entre los medios tiene que ver con que como estudiantes, como profesores en el área audiovisual, que cómo entendemos la historia, ¿no? Y cómo la vamos a significar de primera instancia, pero también tenemos que entender que se va a resignificar y tiene que ver no solamente con nosotros como creadores, sino como cómo es percibida y cómo es consumida esta, y hablo de la palabra consumir porque particularmente es un concepto que me gusta mucho para explicar esta idea de que estamos consumiendo contenido todos los días, ¿no? Yo utilizo el concepto, me gusta mucho, no es un concepto académico, pero me fascina que no sea académico, que es el de la sopa de vaso, ¿no? O sea, cuando les digo, es bueno comer sopa de vaso un día al mes, ¿sí? Pero no todos los días, o sea, no todos los días te puedes estar permitiendo generar este consumo. Algo va a provocar en ti que seguramente no es bueno, ¿no? Pero hay otro tipo de sopas que son más complejas en su preparación, más complejas en su gusto, más complejas en cómo la aceptamos, cómo hay momentos para las sopas, hay sopas para momentos especiales, pero la sopa de vaso tiene su momento también, ¿no? O sea, me refiero a este tipo de productos porque cuando me preguntan, ¿y usted qué ve, profe? Pues miro de lo que se pueda, ¿no? Lo consumo la mayoría de productos que van saliendo, pero también me gusta en retrospectiva ver hacia el pasado y ver qué se hizo, por qué se hizo así, de dónde viene, cuáles eran las narrativas que partieron esa historia. Y eso es algo, para mí es muy interesante, ¿no? La idea de poder consumir, o sea, tratar de ser abierto con lo que se consume, pero también selectivo con cierto tipo de consumo, ¿no? Y esa es como mi idea. A partir de esa idea es como
creo que surgen estas líneas de investigación, ¿no? Que sí se ha investigado muchísimo sobre la obra. Yo reconozco que hay muchas investigaciones muy interesantes sobre la obra de Truman, pero creo que la relación entre la obra escrita y la obra audiovisual es la que no hay como tanta profundidad en ese análisis, ¿no? En lo que se pierde, en lo que se gana, como bien decía el doctor Yepes, que hay cosas que se ganan totalmente y se pierden. Entender, y creo que este es un punto importante, ¿no? Que quiero enfatizar, entender o esta idea de que algo es, que la obra escrita siempre es mejor que la obra audiovisual, no es entender nada, ¿no? Es totalmente diferente. Tenemos que entender las dos obras desde su propio soporte, ¿no? Y su propio medio, y de su propio lenguaje, y de su propia construcción, y momento histórico. Si bien las dos obras pertenecen a un mismo momento histórico, no pertenecen a un mismo movimiento cultural, ¿no? Pertenecen a diferentes visionados, a diferentes personas que visionan esta obra. Entonces, por ahí va más o menos la idea de la investigación. Sí, perdón, café soluble no. Muy bien, pues adelante, Raúl. No, pues ahora no. No, ¿Se te olvidó la pregunta? No, a ver, son muchas cosas. Creo, primero que nada, creo que celebrar el contraste, pero sobre todo la complementariedad de las dos exposiciones, ¿no? Que si los vemos a la distancia, parecían cosas como muy diferentes, como moverse en dos planos a gran distancia uno respecto al otro, pero en realidad no, estamos hablando de asuntos muy cercanos. A ver, por una cuestión así súper elemental, habitualmente el lenguaje es invisible, ¿no? O sea, uno va por la vida sin pensar en el lenguaje, en las formas de comunicación. Uno hace uso de los lenguajes y ya vive la vida y come, se duerme, se come. Todo pues, sin esta conciencia, ¿no? Y lo que están haciendo tanto Heriberto como Armando es precisamente como llamar nuestra atención hacia el peso de los lenguajes a partir de estas dos visiones que se nombran como distintas, la apropiación y la adaptación, pero que al final tienen todo que ver en tanto que son formas de traducción, son formas como de apropiación, reciclaje y reconstrucción del discurso, ¿no? Y vaya, los dos en algún momento pusieron un énfasis ahí, en el peso de los códigos, ¿no? Cuando Heriberto nos habla del poema de Gusto de Campo, con el tigre, y cómo el tigre como simulacro caligráfico de tigre, o la simetría en las páginas, parecía estar como en un primer plano, incluso por encima del contenido mismo, ¿no? Aun cuando se termina funcionándose, es un tigre y uno ve el dibujito y, vaya, es un tigre, ¿no? O en el caso de Armando, el peso que el director termina dándole a las codificaciones que en su momento Hollywood pide para el cine y termina convirtiendo una obra como de crítica social, existencial acerca del personaje y termina convirtiéndolo en comedia romántica, ¿no? Otra vez, atendiendo al código imperante hegemónico en su momento, ¿no? De tal suerte que termina otra vez como subvirtiendo eso y poniendo el código enfrente y detrás, ya. O sea, ya establecí el código, esto es lo importante, como la lógica poética por enfrente y por detrás, voy a usar eso para agarrar algo, ¿no? Entonces, esto me lleva a cuestionar un montón de cosas respecto a qué es lo que estamos cuestionando cuando cuestionamos estos procesos. Esto tiene que ver con cuestionar las autorías, vaya, autoría, coautoría, transautoría, preguntarnos cuál es el peso específico de los autores y de estas lógicas que son éticas y que son estéticas, pero que me gusta más pensarlas como
poéticas, contra la visión como más ingenua, pero me parece más frecuente, ¿no? De la traducción como traslación, ¿no? O sea, como una idea de un lugar y solamente cuando traduzco, o sea, cuando adapto o apropio, solamente la cambié de lugar, ¿no? O le cambié de color. Y no es así, ¿no? O sea, finalmente cualquier proceso de traducción, apropiación, adaptación, lo que decía incluso Heriberto, o sea, al final prácticamente cualquier discurso artístico nace por la vía de la oralidad, nace por la vía de la observación, nace porque primero veo el mundo y pues, tengo una idea y a partir de ahí lo traduzco, ¿no? Entonces, todo proceso artístico, todo discurso artístico implica alguna forma de, por una parte, de apropiación y luego de adaptación, ¿no? Lo más loco es que ya no... A ver, toman eso y conviértanlo en pregunta, pues. Vaya, no, lo sintetizo. El peso de la, incluso no de la codificación, de la conciencia de codificación, para llevar a cabo estas apropiaciones o adaptaciones. Sí, hagan una pregunta de eso que dije. No Sí. sé, vaya, creo que va junto con pegado, además los dos, ¿no? Y va tanto para Armando como para Heriberto. Ya. Sí, es que también yo creo que lo que Armando nos muestra así de fehacientemente es que tenemos que involucrar al cine en esta discusión. O sea que para entender lo que pasa en literatura, tenemos que voltear inmediatamente al cine. Yo lo confieso, a mí me encanta Hollywood, a mí como también Hollywood he rebajado y todo lo que he rebajado me interesa, me encanta, ¿no? Entonces yo siento que también al convertir a Truman Capote en algo de comedia, en algo más ligero, también lo democratizan. O sea, sí. también lo hacen potencialmente más revolucionario, porque incluso el medio va a ser condenado. Como película hollywoodense ya está condenada de facto, ¿no? Y entonces eso hace que se revalore más a Truman Capote en automático. Entonces, digamos, la película se humilla, se vuelve el pongo, la llenamos de mierda, es Hollywood. Y por lo tanto, en este caso el amo termina siendo el hacendado, la literatura. Entonces, ahora, eso como lo Arguedas, ¿no? Se vuelve un intercambio de materialidades. Entonces, yo también creo que Hollywood ha tenido una función revolucionaria. No es casualidad tampoco que Benjamin veía así el cine y con un costo hacia su propia... O sea, Norteamérica, como decía Vasconcelos, ¿verdad? Vasconcelos decía, Estados Unidos va a servir para establecer un código mundial de comunicación, una plataformas mundiales de comunicación, y una vez que haga esa red de comunicación global, el imperio norteamericano va a ser destruido por todos nosotros. Eso es lo que Vasconcelos decía. Y esto es lo que creo que es la profecía que está cumpliéndose. Ahora, a mí, como Estados Unidos va en destrucción, pues a mí siempre me ha interesado la poesía norteamericana, porque yo sé que estamos despidiéndola ya. Y entonces me interesa ese gringo humillado, ese gringo que todos vamos a destruir, me interesa escucharle. Ese es mi interés en la poesía norteamericana, ¿no? No por su hegemonía, sino porque es una hegemonía que nunca ha sido reconocida en la literatura, que a mí siempre rebajada la literatura norteamericana, especialmente la poesía. Y yo creo que lo que tú señalas, Raúl, de cómo estamos mostrando el código, cómo estamos hablando de cómo se hace algo, no el contenido tanto solamente, sino cómo se remedia, en el sentido de volver el otro medio, de hacer el otro medio, cómo se remedia y cómo se le cura, cómo se le remedia en ambos sentidos. Yo creo que por eso está al centro de la apropiación, porque es justo un momento de conciencia, como tú bien dijiste, Raúl, de que todo lo que hacemos es una apropiación o remediación. Yo tengo esta idea, no, un poema, un poema no, va a ser mejor una ponencia. No, una ponencia no, mejor va a ser una novela. Sí, una novela de horror. No, de horror no. Entonces cambiamos de género. Entonces siempre es algo aparentemente que es un contenido, que en realidad ya es un medio, que es un género, y lo adaptamos a otro, ¿no? Entonces esa conciencia, que también creo que como académicos y escritores nos ayuda también, ¿no? Darnos cuenta cómo cambiamos así de camiseta, ¿no? Cómo cambio de géneros, cómo cambio de identidad. Eso nos hace ver mucho lo performativo que está involucrado en todo lo que hacemos, y eso también es parte de la apropiación, ¿no?
También, y eso me gustó de Arguedas, ¿no? Es decir, y de María Sabina, es decir, yo lo que estoy haciendo es la lectura, o sea, viene de otros, son muy conscientes, Lamborghini, todos ellos son muy conscientes, Neruda. Entonces, esta conciencia creo que es lo que aporta la poesía al mundo, la conciencia de que todo lo que decimos ya está dicho, que lo estamos adaptando de otros, ¿no? Armando. Fíjate, sí, voy a tratar de armar tu pregunta y complementando también con el doctor Yepes. Se me hace bien interesante, no caí en cuenta, digo, poco a poco fui estructurando esto de cómo las dos ponencias ahí tenían estos que veres, ¿no? Con la cuestión de la interpretación y la apropiación también que se hace. A mí lo que se me hizo muy, muy curioso dentro del contexto de la novela de Truman, es que particularmente esto es, hay algunas ahí videos que podemos encontrar de entrevistas que se le hacen a Truman, y él habla sobre el personaje, lo concibe desde la visión de Marilyn Monroe, ¿no? Tenían cierta cercanía, y entonces esta figura icónica dentro de este cine, dentro de la escena estadounidense, ¿no? Y esta figura que fue tan icónica, tan cultural, él concibe la historia, pero la resignifica totalmente. O sea, toma este hecho de figura icónica, hace una reinterpretación de esta idea que estaba en el aire, nada más del personaje, de su historia, y la lleva hacia esta crítica social que se me hace muy interesante, que digo, habrá mucho pues literatura que hable sobre crítica social estadounidense, de los propios estadounidenses, pero siempre se disfruta que hagan conciencia de ciertas cuestiones sociales, y se me hace muy, muy interesante que se planteaba a este personaje de Marilyn Monroe para la protagonista. O sea, sí hubo un momento en el que se planteó esta idea, ¿no? Entonces, Truman toma como me gusta mucho la cuestión facética del escritor, porque por un lado hace la crítica social, pero por otro lado forma parte de esta escena, ¿no? La visita, y es a lo que yo quería eh, marcar con esta idea de que consumes pues, cierto producto, ¿no? De repente, la pregunta clásica, ¿no? Profe, ¿y usted qué mira? Pues es que miro los Avengers y miro Spider-Man, pero miro muchas otras cosas más, y tiene que ver no solamente con el hecho del consumo, ¿no? Sino que lo ves a través de ciertos ojos, lo analizas desde diferentes aspectos, pero lo disfrutas al mismo tiempo, ¿no? No creo que una cosa se pelee o esté peleando con otra. Me surge algo que tanto estaba leyendo un poco sobre esto de Truman, hace un homenaje póstumo a Marilyn Monroe, ¿no? Y escribe ahí una crónica muy, muy interesante, creo que se llama Música para Camaleones, si no tengo el dato mal, pero es una crónica que le dedica, básicamente, es un relato ahí entre ambos deambulando en Manhattan, bebiendo champán, ¿no? O sea, esta crónica se hace póstumo a la muerte de Marilyn Monroe, y está muy interesante porque pareciera, estoy hablando desde mi punto de vista, pareciera como una continuación de Desayuno en Tiffany's, ¿no? Esta idea de un personaje icónico, con una faceta desarrollada en la cuestión estética, pero que con el cual Truman fue haciendo una amistad, ¿no? Vio más allá de la cuestión meramente estética, y aprendió a dimensionar el pasado del personaje y el desarrollo que tiene, y los temores que pudieran llegar a tener, y la soledad que pudiera llegar a sentir, ¿no? Entonces creo que la visión de Truman es una visión así como diseminadora, ¿no? Empieza como a figurar al personaje, y empieza a descubrir en diferentes personajes de la cultura popular allegados a él, y de ahí salen las historias. Se me hace muy interesante cómo parten las historias, ¿no? De Truman. Analiza aspectos concretos y hace crónicas sobre momentos históricos, ¿no? Y eso se me hace, siento yo que estas construcciones que se generan son muy universales, ¿no? Las podemos seguir
revisitando y las podemos seguir viendo y eso lo enriquece bastante, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Raúl. ¿Sí? Pon tú que sí. Sí. Solo, no, sí, vaya, lo mío no fue un pregunta, fue un desmadre, ¿no? No, solo una aportación más que me hacen pensar los dos. En las últimas semanas, como cada cierto tiempo, pues, se regresó por ahí en redes a la idea de cuestionar obra y autor, ¿no? O sea, ¿qué tan todo debemos considerar a la autoría respecto a la obra y por qué no? Y por qué madre. La cuestión es que eso casi siempre se enfoca desde un asunto ético, ¿no? O sea, si el autor se portó mal, luego entonces no voy a leer la obra, ¿no? Es como, espérame, es mucho más complejo que eso. Y creo que en ambos casos, tanto en Capote como en muchos ejemplos de Heriberto, queda claro que sí es una buena idea cuestionar las autorías, pero no en términos como de calificación o descalificación, sino tratando de entender de dónde salieron de dónde vienen esos imaginarios. Esto de Marilyn me parece súper importante. O sea, si Marilyn ya estaba, si el rostro de Marilyn Monroe ya estaba en la escritura de Capote desde el momento en el que estaba frente a su máquina de escribir y estaba tecleando, pues por supuesto que ese imaginario que vive allá afuera y que tiene que ver con Hollywood y que tiene que ver con la vida, termina traduciéndose en ese proceso de codificación textual y eventualmente termina teniendo un peso específico sobre ese guión que también es textual y luego eventualmente sobre la interpretación que hace Hepburn, y también incluso en los procesos de recepción, ¿no? Entonces, es una mala idea no pensar en términos de autoría, ¿no? Nos privamos de un montón de información si decimos, no, yo solamente me voy a concentrar en la obra. Uy, güey, estás viendo con la mitad de las piezas del rompecabezas, ¿no? Quisiera agregar algo, porque, o sea, también, pero no olvidemos que Marilyn Monroe es también una creadora, o sea, ella tiene una agencia, no nomás es un objeto de recreación, sino que es también una construcción autoral, ¿no? O sea, digamos, voy a decir algo rápido, ¿no? Dos momentos de apropiación muy importantes en los años 60, en este contexto que estamos discutiendo, ¿no? Y de lo que nos plantea Armando, ¿no? Que es Eisenhower en su discurso de cierre, que es un discurso nada más de un presidente cerrando su mandato, pero bueno, ya en televisión. Entonces ahí cambia algo, ¿no? Un presidente tiene que cerrar su mandato en televisión en 1961. ¿Qué hace Eisenhower? Utiliza ese género del discurso de cierre para convertirlo en una denuncia del complejo militar industrial. Entonces, como diciendo, hay un nuevo poder más alto que el gobierno mismo, que son él le llama el complejo militar industrial, 1961, que hace un año después Marilyn Monroe toma el Happy Birthday, la canción, que es una canción inocente, y ya recordamos, ¿verdad? Happy Birthday, Mr. President. Entonces, al ella apropiarse de esa canción popular, la imbuye de nuevo sentido y básicamente muestra que un presidente y las presidencias son también vidas privadas, vidas tras bambalinas, y digamos, continúa lo de Eisenhower. No es casualidad que sean inmediatos, 61, 62, estas dos intervenciones públicas, y ambas son apropiación de un género, y que hacen estéticamente. En el caso muy marcado de Marilyn Monroe, toma una obra estética, una canción, la interpreta de una manera, le da pues todo un sentido y hace un acto político, muy, muy geopolítico, muy fuerte, que entre Eisenhower y Marilyn Monroe básicamente muestran el aparato norteamericano, la presidencia, y desde ahí así ya vemos a los presidentes norteamericanos por estos dos actos, porque ya vemos los poderes detrás, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que Raúl nos invita, ¿no? Que decir, no leamos moralmente a la literatura o al arte. No lo leamos moralmente. Ahora, tiene una dimensión ética, sí, pero por tratarse de arte, creo, lo preponderante es lo estético. Y en lo estético, como en el discurso, como lo que hizo Marilyn Monroe en la canción, en lo estético va una geopolítica. O sea, es una geopolítica gracias a lo que hace con la materialidad estética.
Entonces yo como analista, como escritor, por ejemplo, yo siento que mucha de la falla de la academia es ver las obras estéticas que hacemos los escritores con lentes moralistas o teoréticos. Entonces están perdiendo, es como si nomás vieran el contenido y no la forma. Y como si no supieran salir del moralismo y entender lo estético popular o de las élites artísticas. Pero lo estético queda ignorado, porque es muy difícil realmente ingresar a lo estético. Entonces creo que ahí está una muy buena clave, ¿no? Que todas estas apropiaciones son también apropiaciones porque diferentes formas estéticas permiten diferentes cosas. Y entonces ahí está la autoría, ¿no? La autoría no es como la persona detrás de la obra, sino es la agencia personal interviniendo en un género, en una forma, en una obra. Y entonces esa como inflexión, esa edición es la autoría. Entonces ya la autoría no me importa qué ideas tiene, no, la autoría es el acto productor, reproductor. Entonces, a mí esos dos ejemplos de Eisenhower y Marilyn Monroe creo que han marcado mucho la forma en que pienso todo esto, porque fueron casi intervenciones, casi es como decir, burocráticas, diplomáticas, ceremoniales, que sin embargo fueron ultra transgresivas y muy conscientes en ambos casos, ¿no? De qué estaban haciendo. Bueno, yo quería solo abonar en el sentido de, en un poquito lo que estabas diciendo, sobre que las artes son y siempre van a ser, creo yo, algo que va a trascender al capitalismo, a la modernidad, al feudalismo, o sea, están por encima de todas esas cosas. Entonces, cuando de pronto el capitalismo intenta, siento que muchas de las cosas que hemos estado hablando o sea, digo el capitalismo, pero probablemente estoy más bien pensando en la modernidad, es domesticar algo que parece indomable, ¿no? Algo que parece no se apega 100% a la racionalidad, no lo puedes terminar de explicar, o sea, lo que tú dices, Heriberto, de que, un académico que solamente empieza a analizar desde una moralidad, desde un punto, jamás un estudio académico creo que va a capturar el 100% de una obra de arte, y siempre va a haber algo que decir. ¿Por qué? Porque es algo que es indomable, y yo lo veo así, ¿no? Entonces, siento que en la sociedad hay algunos aspectos que históricamente han sido indomables, ¿no? O sea, vamos a decir, la sexualidad incluso, o sea, el matrimonio es, creo, una manera de domesticar una cosa indomable, ¿no? O la cuestión de los códigos morales como el código Hayes o lo que sea, es también tratar de domesticar una cosa que tenemos miedo que se nos salga de control, ¿no? Entonces, en esa lucha, ¿no? De contención de algo, es donde está el conflicto, ¿no? Está el conflicto, donde decimos, digamos, esto es problemático para nuestro orden actual, ¿no? Entonces, el instinto es, vamos a marginarlo, vamos a censurarlo y vamos a desactivarlo. Pero cuando pasa el tiempo, y a lo mejor ya a la distancia se mira menos amenazante, es cuando empiezas a reconsiderar, ¿no? Porque ya no te ataca, ¿no? Personalmente, y lo puedes ver con otros ojos, ¿no? Entonces, de pronto estas figuras que fueron, u obras, o procesos, o lo que sea, que fueron súper conflictivos y controversiales y todo, ya de pronto son aceptados, se aceptan y entran, pero pues al ser aceptados, precisamente son también, perdieron su filo, ¿no? Y hay otras cosas que son las que ahora son las conflictivas, ¿no? En ese momento. A mí este tema me parece fascinante a explorar todavía de mi parte, a explorarlo más adelante, porque creo que es algo así que he estado reflexionando desde hace tiempo, pero aún
no pongo la pluma sobre el papel, sobre esto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que ya se está terminando nuestro tiempo. Sería una última intervención. Nos quedan 20 minutos, así que puede haber una última pregunta. Una última. Es que los últimos 15 también son para dar anuncios. Bernardo Jauregui. Adelante. Hola, gracias. Solamente quería algo breve porque veo que ya se acaba el tiempo. Me hizo recordar un poco todo lo que discutió Heriberto sobre la apropiación. También un poco sobre la última novela que quedó inconclusa de Truman Capote, ¿no? La de Plegarias Atendidas, que la escribió apropiándose de los chismes, comentarios, infidelidades de toda la élite neoyorquina. Y precisamente la idea de él era escribir una novela apropiándose de los chismes, o sea, si se podía escribir como escribió A Sangre Fría, una novela de ficción como si fuera un largo reportaje, pero aquí utilizando los chismes, digamos, ¿no? Los rumores, y se podía crear un nuevo género. Y precisamente el publicar, creo que un adelanto de la novela fue lo que lo desplazó de la sociedad neoyorquina, ¿no? Se convirtió en alguien rechazado por todos sus amigos, precisamente porque estaba contando todas estas intimidades. Entonces, eso fue lo que pude pensar ahorita mientras que estaba escuchando todo lo que estaba proponiendo Heriberto y lo que discutió aquí Armando sobre Truman Capote. Nada más es un comentario. Le quería preguntar algo a Heriberto, aparte de cuando estaba hablando de la apropiación de la técnica chamánica de María Sabina, porque me hizo recordar un poquito hay este filósofo inglés que se llama Nick Land, ahora del aceleracionismo, donde hace poco habló sobre que la inteligencia artificial es como una forma que el capitalismo está haciendo como para crear también esta especie como de técnica chamánica, pero que está atrayendo como una especie de demonio, que el capitalismo es como un ente alienígena, ¿no? Nada más eso, damos sus comentarios. No sé si puede Heriberto contestar algo al respecto o Armando. Sí, es que, o sea, cuando dices Capote, ¿no? Y después Nick Land, ¿no? Cuando dices Capote nos estás recordando que la literatura siempre es apropiación. O sea, por algunas décadas nos hemos hecho creer que hay algo de originalidad o singularidad en una obra literaria, ¿no? Pero Shakespeare tenía muy claro que estaba rehaciendo obras ajenas. O sea, eso es Hamlet, es un remake. Entonces, digamos, que Capote hiciera eso no es que, hizo un experimento, ¿no? Es lo que hace la literatura regularmente, ¿no? Apropiarse de otras obras. Y claro, siempre, yo creo que lo particular de la literatura es que siempre deja marca de su historia, ¿no? O sea, no es que Shakespeare ocultara a los otros Hamlet, es que él está haciendo la obra aludiendo a esos otros Hamlets, a esas otras versiones. Entonces, eso es lo particular de la literatura, ¿no? Que tiene esa como relación con la historicidad. A mí, por ejemplo, cuando particularmente no me gusta una apropiación, es cuando borra otras. Es cuando quiere como aprovecharse mercantilmente, borrando. Eso ya es como que, digo, es como mi ética como escritor, ¿no? Eso es lo que no se vale, ¿no? Lo rico, lo sabroso es de esa intertextualidad, ese diálogo, esa multiplicidad de voces, el mostrar que eres parte de un proceso, no quererte adueñar del proceso, querer definirlo, quererlo cerrar. Eso me parece ya que una falla artística. Y lo de Nick Land, ¿no? También toda esta discusión que traigo de lo mágico en la literatura, bueno, es que ya la filosofía llegó al satanismo, digamos. Es satánico, Nick Land, para decirlo claro, o sea, entonces si en la filosofía ya está la religión satánica operando o dialogando con el pensamiento contemporáneo filosófico, en su caso también las drogas, ¿no? Abiertamente el uso de drogas y la descomposición de su personalidad a través del consumo de drogas, pues está muy bien, digamos, que la filosofía del norte global se haga consciente de eso, pero pues María Sabina lo estaba discutiendo en todo sentido desde los años 50, con un norteamericano ahí que apareció en el 57, ya su discusión apareció en Life, y con eso trastornó y movió a toda la CIA, a toda la contracultura popular norteamericana. Entonces,
Y ella era muy consciente de eso, ¿no? Era muy consciente de su poder que ella tenía, y su discusión continuó con Álvaro Estrada, ¿no? Llegan al acuerdo de, quiero que hagas mi libro. Entonces tú anota, secretario, anota, biógrafo, te voy a contar mi vida, voy a construirme yo, voy a contar la historia de cómo me hice chamana, para que tú lo conviertas en uno de esos libros, y el libro se mueva por miles, que ha tenido muchas reimpresiones, decenas de miles de ejemplares de este libro, y a otros idiomas. Pronto Henry Moon lo tradujo, si bien recuerdo, al inglés. Rothenberg, la poesía de Rothenberg se vio totalmente transformada. Hay 2 antologías al menos de Rothenberg, 2 hechas, inspiradas explícitamente por la concepción del libro de María Sabina. Entonces, María Sabina transformó la poesía mundialmente, la movió totalmente. Todo el mundo ya se quería volver un poeta chamán, en parte por María Sabina, la verdad. Allen Ginsberg y todos ellos, el movimiento beatnik, es también un resultado de este número de la revista Life. Entonces, ese poder de los artistas de transformar las sociedades, transformar su propio arte, como vemos, tiene mucho que ver con lo sobrenatural. Entonces, yo llevo años insistiendo, no podemos entender secularmente a las artes y las literaturas, porque el punto de vista blanco, ateo, secular, no puede lidiar con lo que hacemos los escritores, que es algo no secular. Lo decimos desde nuestras juventudes, desde el inicio de nuestras carreras, que estamos influidos por otra voz, que estamos ante escenarios en los que participamos, que tenemos que llamar sobrenaturales, o de estados de conciencia alternos, etcétera. Y la academia, sin embargo, vuelve a su punto de vista. Del 5% de la población que es atea, o menos, la academia tiene ese punto de vista. Y entonces es una distorsión de lo que estamos haciendo los productores culturales desde hace milenios y siglos, o décadas o años. Entonces, eso es algo que en lo que insisto mucho como historiador. No podemos tener un punto de vista secular, ateo, para estas prácticas, porque entonces no vamos a ver lo que están haciendo. Neruda claramente nos está diciendo que está ejerciendo una magia. Sabina, Lamborghini. Entonces, ¿cómo tenemos que estudiar la literatura? Entendiéndola como una forma de experimento con la magia. Y eso, claro, es como a ver, ¿qué estamos diciendo? Es que eso, así se define la literatura. Lo sea o no, esa es parte de su poética, es parte de su creencia, es parte de su operación. Entonces tenemos que entender ese aspecto sobrenatural, religioso, teológico, mágico, ritual, etcétera, de todas estas prácticas en artes y en literaturas, ¿no? Y eso sería como mi observación de cierre, ¿no? Para investigadoras, investigadores futuros, mover eso que el posmodernismo estableció, ¿no? El punto de vista blanco, secular, ateo, para estudiar producciones culturales que no comparten esa ideología tan minoritaria y tan elitista en el planeta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Heriberto. Y muchas gracias a todos. La verdad, esta sesión estuvo muy, muy interesante. Les agradecemos a los ponentes, les agradecemos a los asistentes y a todos los que participaron de esto. Recuerden que esto se grabó y lo vamos a publicar. Todavía no decidimos dónde, pero va a ser interesantísimo tenerlo como un archivo, ¿no? De discusiones que se han dado, y ese es el objetivo de este seminario, ¿no? Esa es la idea. Y los invitamos a todos a asistir a nuestra próxima sesión, que será el 25 de septiembre del 2026, en la que me toca a mí, donde yo abordaré un tema que me tiene un poco obsesionado, que es el papel de la novelización cinematográfica, y a partir del caso de la última película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, donde él mismo realizó su propia novelización, y yo me pregunté por qué. Y al preguntarme por qué, llegué a un montón de cosas, que es lo que hablaré la próxima sesión, ¿no? Y Anaís, no sé si tengas algo que... Heriberto, ibas a... Heriberto quiere añadir algo. ¿Ibas a decir algo? Sí. No, ok. Bueno, Anaís. ¿Te equivocaste? ¿Querías decir algo? Sí, okay. Sí. Anaís, ajá.
Entonces, bueno, ahora para terminar efectivamente esta densa y súper interesante sesión, les recuerdo un poco el calendario. Se inscribe entonces en este programa de circulación cultural entre Europa y las Américas. Y como decía a principios de sesión, la idea es que concluyamos esto en 2029. Con un coloquio, probablemente en Bretaña, de hecho en Brest, y que esto termine por una publicación y entonces una concretización en América. O sea, antes con un dossier, un primer dossier y luego el del coloquio, o con en el dossier del coloquio. Vamos todos. Y quienes participen, entonces la idea es que para no porque todos estamos ansiosos, claro, de leer esto en artículo de ambas ponencias de hoy, por cierto, puede que se publiquen con anticipación, entonces, o en América o en Vitral, que es la revista de la UABC. Y si tienen dudas, si quieren inscribirse, si quieren que les demos directamente el enlace, bueno, Miguel, porque es quien gestiona esto, les mande directamente cada vez el enlace de las próximas sesiones, pues pueden ya entonces escribirle directamente a su correo de la UABC. Y bueno, muchas gracias a nuestros ponentes por estas excelentísimas ponencias que realmente y teóricamente abren muchas puertas, y les deseo un verano muy feliz a todos porque sé que pronto vienen las vacaciones y nos vamos a ver en septiembre en la próxima sesión. Muy bien, muchas gracias a todos y pues... Les agradezco muchísimo su tiempo a todos. Sí, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, los ponentes. Sí, y que pasen un buen fin de semana. Sí. Sí, que no le tengan mucho calor, Chao. Hasta luego. Muchas gracias.